Buenas tardes, queridos Adelante. amigos del foro. Bueno, estamos ya en el tercer webinar del ciclo que hemos denominado que estamos intentando conocer las experiencias en materia regional de los distintos países, cómo están organizados institucionalmente, de qué modo las regiones participan en el proceso de desarrollo, cuáles son los desafíos más importantes y cuáles pueden ser también las enseñanzas para nosotros, que esto es lo que queríamos conocer. Así que en esta oportunidad tenemos la grata presencia de Diego Aguilar, que es un amigo, al cual conozco de hace muchos años, que ha ocupado importantes cargos diplomáticos, ha sido embajador en la Unión Europea, ha sido embajador en Estados Unidos, ha sido embajador en la República Popular China, ha escrito varios libros al respecto, es docente además, así que conoce muy bien la realidad de China, las relaciones de China con Argentina. Y bueno, hoy justamente queremos ver este tema de cómo son esto que las zonas especiales fueron aquellas que permitieron en gran parte iniciar la recuperación de China. Así que vamos a tenerlo unos 15, 20 minutos con nosotros. Ustedes saben, ahí mismo en la pantalla tienen un correo electrónico al cual pueden ir enviando sus preguntas y al final de la charla Gerardo Berinqui las va a comentar, las va a decir y seguramente Diego con mucho gusto las va a contestar. Así que mi gran agradecimiento a Diego Aguilar por haber estado hoy con nosotros en esta exposición y su predisposición además para hacerlo en estas circunstancias. Así que Diego, muchísimas gracias y adelante, te escuchamos con mucho gusto. Bueno, muchas gracias, Carlos, por esta invitación. Es un placer estar virtualmente en Mendoza. Recién charlábamos que esperemos que toda esta pesadilla pase pronto y podamos encontrarnos personalmente y disfrutar de un buen vino y un buen asado. Así que queda pendiente. Paso al tema al que ustedes me han convocado, haciéndole la aclaración que de lo que menos voy a hablar es de las... ¿Ustedes me escuchan bien? ¿Hola? Sí, sí, te escuchamos me están muy escuchando bien, perfecto. Diego. De lo que menos voy a hablar es de las zonas especiales. Voy a hacer una referencia histórica porque es un periodo pasado muy importante, como Carlos ha dicho, en términos del desarrollo de China, y voy a centrar mi elocución en algunos elementos muy importantes para entender este fenómeno chino actual, el gran desafío que hay que metabolizar en este siglo, de la misma forma que el siglo XVI fue el siglo de España, el siglo XVII fue el siglo de Holanda, el siglo XVIII fue el siglo de Francia, el siglo XIX fue el siglo inglés, el XX fue el siglo americano, realmente el centenio que representa fundamentalmente el siglo de China como superpotencia que emerge a principios de este siglo con mucha fuerza, y donde efectivamente las zonas especiales fueron la forma de entrada del mundo a China, después de estar muy encerrada durante los primeros 30 años de la República Popular China, entre 1949 y 1978, hasta que asume Deng Xiaoping la jefatura del Estado. China vive ese primer periodo muy soviético, para llamarlo de alguna forma, si bien al final ya de este periodo, en los últimos 10 años, Mao rompe con China y empieza a generar una alianza y una asociación especial con los Estados Unidos, caracterizando esa relación como que eran mejor los enemigos lejanos que los enemigos cercanos. China todavía
hablando de la década de los 70, estaba rodeado de enemigos, desde China, desde Rusia, Japón, Vietnam, India. Eran relaciones en su vecindario enormemente hostiles a China. Entonces Mao prefirió, a partir de 1972, cuando se abre la relación con Estados Unidos, el enemigo lejano a los enemigos cercanos. Volviendo a este instrumento que fue utilizado y lanzado por Deng Xiaoping cuando lanza la apertura y la reforma en 1978, y elige puertas para incorporar el mundo en forma progresiva. Elige 4 ciudades de las provincias de Cantón y de Fujian, en el sur de China, que son Shantou, Xiamen, Zhuhai y Shenzhen. Estas 4 ciudades eran ciudades todavía muy pobres, como prácticamente toda China, y se le dieron facilidades de instalación a las empresas extranjeras, donde particularizaba como atractivo el propio Partido Comunista chino la baratura de la mano de obra. Era lo que efectivamente utilizaban, la inexistencia del sindicalismo como nosotros lo conocemos y la posibilidad de utilizar mano de obra barata, y muchas empresas, empezando por empresas americanas, hicieron uso de esta facilidad que fue un éxito y se generó después, desde 1980 al 84, se abrieron, a partir de 1984, 14 ciudades costeras incorporaron este sistema, y a partir de 1992 ya se diseminaron en todo el territorio 15 zonas de libre comercio en China. Este es un proceso que trajo aparejado un éxito no solamente económico, sino social extraordinario. En 1978, el ingreso per cápita era en ese momento en China de unos $150 por año. Pasa al 2018-2019 a aproximadamente $10.000 por cabeza, per cápita. Esto es un salto, pensemos, de 1978 a 1919, al 2019, de 150 a $10.000 per cápita. Es un salto extraordinario que significó socialmente la salida de la pobreza de 800 millones de ciudadanos y ciudadanas chinos. Esto es un hecho indudablemente extraordinario. No ha habido proceso histórico de semejante inclusión en la historia de la humanidad. Esto es muy significativo, si bien hay que tener muy en claro que cuando hablamos de la China de 1.400 millones de habitantes, hay 400 millones que están claramente entre clase media y clase muy alta. Y todavía 1.000 millones de chinos que no están incorporados a la clase media. Se van incorporando alrededor de 20 millones de ciudadanas y ciudadanos chinos por año, 20 millones por año. Pero todavía hay un largo camino por recorrer. Indudablemente, como todas las naciones del mundo, se desarrollaron más en la costa que en el centro. Fue una característica de todos los países del mundo, esta capacidad de incluir más claramente a las zonas costeras que a los interiores, al hinterland de los países. Esto es muy importante entenderlo, pero a mí me gustaría puntualizar algunos datos que en general no se marcan sobre China para entender la inserción de China en el mundo y nuestra capacidad de incorporar China a nuestro mundo. Con China tenemos 2 temas muy en común. Empiezo por las cosas que tenemos en común. Un tema en común que tenemos con Occidente y con Argentina es que no hay teocracia. Dios no forma parte de la estructura política. La estructura política es decididamente laica. Occidente dio una batalla muy grande para hacer laica su estructura
de poder. Cuando vemos el mundo árabe, vemos que todavía la influencia de la religión es muy importante, la influencia del Corán. En China, inclusive las religiones, y acá no estoy hablando del partido comunista, porque en las religiones, el taoísmo, el confucianismo, el hinduismo, son todas religiones humanas, no tienen Dios creador. Esto es muy importante. Entonces hay un dato de laicidad que asocia a China, genera un vínculo con el mundo occidental moderno. El segundo dato muy importante que tenemos en común es la incorporación de la mujer. Las sociedades que no tenían incorporada a la mujer eran media sociedad. Occidente también tiene un proceso en los últimos 70, 80 años muy dinámico de incorporación de la mujer. La cuestión de género es una batalla cotidiana en el mundo occidental y en la Argentina. En China hay un paralelismo, hay un progreso extraordinario, especialmente en los últimos 20 años se ha acelerado extraordinariamente la incorporación plena de la mujer al Partido Comunista, por supuesto, a la dirección de las empresas, a la dirección de las provincias, a la dirección municipal. Es decir, es una irrupción muy importante que culturalmente es central en términos de la comprensión de uno y otro pueblo. La gran diferencia que tenemos es en el sistema político. Mientras nosotros hemos elaborado desde Aristóteles y Platón, desde Platón y Aristóteles, el sistema de la división de poderes, la lucha por limitar la posibilidad de las tiranías, y a eso le hemos incorporado en los últimos siglos el valor creciente de la libertad de prensa, es decir, división de poderes y libertad de prensa, como un dato central de nuestro modo de vida. Lo batallamos todos los días, en Argentina, en Venezuela, en Estados Unidos, en Europa. Es un debate permanente, no se cierra nunca. Hay determinados principios que normalmente están puestos en nuestras constituciones, del cual todos hemos sido violadores, pero al mismo tiempo la lucha es porque esos principios efectivamente se pongan en práctica y se custodia ese valor. En China es distinto, esto no se puede comparar. Nosotros tenemos entonces la alternativa es democracia o dictadura. Venimos trabajando hace 2500 años estas opciones. En China, en cambio, es orden o caos. Ese es el sistema y, por supuesto, lo bueno es el orden. Y esto viene ya de Confucio, que les enseñaba hace 2500 años, al mismo tiempo que nuestros padres filósofos, Platón y Aristóteles, nos enseñaban todo lo contrario. Confucio e inclusive los preconfucianos, los filósofos preconfucianos, ya trabajaban sobre la idea de la centralidad del respeto al emperador, al gobernador, al jefe de familia, como un tema central de la organización social. Esto es chino, esto no viene del Partido Comunista. Recordemos que el Partido Comunista es una invención occidental, no tiene nada que ver ni con los mandarines, ni con los emperadores, ni con el partido, con los revolucionarios del inicio del siglo XX, sino que es una invención traída de la mano del Comintern, del Comité Internacional del Partido Comunista Soviético, que ayuda y patrocina la formación del Partido Comunista Chino, que se funda en Shanghái en 1921, muy poco tiempo después de la Revolución de Octubre de 1917 en Moscú. Entonces, este es un hecho que viene de la mano de la cultura occidental. Hoy, cuando nosotros pensamos en conflictos o en claroscuros en la relación con China, no tenemos que pensar en términos de comunismo o capitalismo, sino que hay un sistema chino, oriental en general, pero chino en particular, que se caracteriza por esta verticalidad. Esto no es un dato comunista, no está ligado al sistema de la propiedad. Hoy la propiedad está garantizada. Hay 3 sistemas de propiedad que tienen las mismas garantías: en la propiedad del Estado, lo que se llama propiedad comunitaria, y la propiedad privada. Avanza decididamente en ese sentido, tanto que recién el año pasado
se dictó el primer código civil y comercial de China. O sea, China está todavía floja de papeles en términos de su capitalismo autoritario o vertical, como lo querramos llamar, y con 65% de la actividad económica en manos de empresas privadas. Entonces hay un proceso muy dinámico y al mismo tiempo contradictorio, porque tiene una gran participación creciente de la participación privada, pero al mismo tiempo una gran centralidad política y un control por parte del Partido Comunista. Esto es muy difícil para entenderlo desde nuestra concepción del poder político y del poder económico. Ahora, funciona en China. La gran expectativa de muchos americanos cuando patrocinaron a partir del fin del siglo XX la incorporación de China al G20. El G20 es realmente el lugar donde se incorpora a China. El G7 pasa a ser un proyecto de jefatura planetaria centralmente porque puede incorporar a China en el G20. Eso fue en 1999 y en el 2001 el patrocinio norteamericano a la incorporación de China a la Organización Mundial de Comercio. Sí hubo, y hoy es muy normal verlo en muchos de los comentarios editoriales, una expectativa de que China continental se iba a transformar en una gran Taiwán. Taiwán, el gran aliado de Estados Unidos en el Pacífico, hijo del exilio de Chiang Kai-shek y los nacionalistas cuando los derrotó en 1949 Mao en China continental, pensaron que iban a construir una enorme factoría que iba a ir a la cola de los intereses norteamericanos. Esto no funcionó, pero bueno, no funcionó porque China es una gran nación, tiene 5.000 años de historia, ellos no renunciaron de ninguna forma por la incorporación de la tecnología americana a su propia cultura, sus propios valores, y al contrario, los han reafirmado. Y Xi Jinping, el actual presidente, secretario general del partido, controlante del poder judicial y las Fuerzas Armadas, hay una concentración de poder extraordinaria, es un gran, moderno emperador, pero esa es la concepción china, no es el comunismo vis a vis el capitalismo. Estamos hablando de una filosofía diferente que va a tener momentos de muchísima tensión en las próximas décadas para conciliar, porque ya China no es más el país exótico y aislado. Nos lo mostró claramente esta pandemia. O sea, una mutación de un virus, porque fue una mutación de virus, llega a China, pero la intensísima comunicación por salida de chinos fuera de China y de occidentales y de otros países en China generó inmediatamente pandemia. Entonces, esto marca ya la intensísima vinculación de China con el mundo, pero no es solamente por circulación de personas. China es el principal socio comercial de 144 países en el mundo. Sobre 190 países, 144 lo tienen a China como su principal socio. ¿Y quién es el primero en la lista? Estados Unidos. Y en el tope está también Alemania y Francia. Y está también Brasil, y está Chile, y está Uruguay, y desde hace 2 meses está la República Argentina. En los últimos 2 o 3 meses hemos vendido más a China que a Brasil. Entonces, indudablemente, esta nueva presencia de este gigante culturalmente muy diferente está muy cerca. Se acabó lo exótico y lejano, y hoy es un país cercano que está disputando, además, la hegemonía mundial con los Estados Unidos. La gran suerte que tenemos, y con esto voy a cerrar esta introducción, es que los intereses entrecruzados entre China y Estados Unidos ya impiden que se pueda reproducir el mundo de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En esa relación de guerra, porque fue una verdadera guerra, había 90% de confrontación y 10% de cooperación. En el caso de la relación con China y Estados Unidos, es la más grande, la más importante asociación entre 2 naciones en la historia de la humanidad.
Esto es muy importante. Les doy dos datos. Para demostrar esto, hay muchos más. El 40% de las reservas del Banco Central de China son bonos del Tesoro norteamericano. Uno podría decir que si China sale a vender esos bonos, destruye el dólar y la economía americana, pero destruiría sus propias reservas. Esa interrelación garantiza que esta competencia, conflicto, tenga que pasar mucho más por la negociación y la asociación que por un conflicto que llevaría finalmente a un enfrentamiento militar que terminaría con la humanidad. Segundo dato, de las 500 empresas de la lista Forbes, de empresas más importantes del mundo, unas 330 son norteamericanas. La inmensa mayoría están instaladas en China y produciendo para China, para Estados Unidos y para el resto del mundo. ¿Cómo se traza una línea de separación de intereses nacionales a la vieja usanza del nacionalismo, hoy pregonado por Trump diciendo America First? Bueno, pero América está ahí, América está dentro de China. ¿Cómo hace para sacar sus intereses de la propia China? Entonces, hoy estamos en un siglo muy importante, donde se juegan partidas muy importantes, porque puede ser el primer siglo de paz en el mundo. Pensemos que el último siglo fue el de las tres grandes guerras mundiales, la primera, la segunda y la Guerra Fría, que fue una tercera guerra mundial. El siglo XXI tiene conflictos localizados, pero no es nada en relación a la violencia de las guerras que vivimos en el siglo XX. Entonces, tenemos una perspectiva de paz en este siglo, tenemos una perspectiva de salvar a la humanidad de nuestra propia capacidad de destruir al cuidar el medio ambiente. Es un desafío absolutamente central. Tenemos un desafío vía la cooperación internacional para cuidar que los próximos virus que muten sean mejor controlados o mejor combatidos que lo que nos está demostrando que ocurre con el COVID. Tendremos que combatir juntos, ya existe una gran cooperación internacional en el combate al terrorismo internacional, al tráfico de drogas. Es decir, por primera vez hay una agenda internacional que no puede tratarse si no es por vía de la cooperación. Y yo creo que ese es el gran desafío de la humanidad, el gran desafío de este siglo. Paro acá y empecemos el diálogo. Muchas gracias, Diego. La verdad que apasionante. Daría ganas de escucharte unas 2 horas más o menos en vez de solamente 15 minutos. Pero bueno, esto va a servir para que tengamos muy buenas preguntas. Gerardo, ¿ya tienes algunas preguntas como para avanzar? Sí, buenas tardes a todos. Hay algunas preguntas que han llegado que ahora las voy a transmitir. Una de ellas es, ¿qué recomendaciones le haría a los empresarios mendocinos para comerciar con China? Bueno, en Mendoza, huelga que lo diga, pero es una provincia muy importante, con gran progreso, con una vocación de transformación muy importante. No es una provincia más en el concierto de provincias argentinas, por la complejidad de su economía. Sin lugar a duda, tiene todo para incrementar enormemente su vínculo con China. Un dato que yo les recuerdo es que la Constitución de 1994 generó 2 instituciones totalmente nuevas en términos constitucionales. Una, colocar a los tratados de integración, llámese Mercosur, dándole nivel constitucional. Es decir, la Constitución argentina está listo para que nuestros dirigentes, en la medida que mejoren su calidad, digo argentinos y en la región, funden una unión, confederación o federación de naciones sudamericanas. Si esto ocurre, nosotros, todos los demás tienen que cambiar sus constituciones, no la Argentina. En la Argentina hemos plasmado la propuesta de ser una región o una nación de una nación de naciones. Es un dato enormemente importante, novedoso, audaz y muy moderno.
que ha producido esa única constitución en la Argentina que se aprobó por unanimidad. Esto fue un paso extraordinario. Y el segundo tema es que hasta la Constitución de 1994, las facultades de negociación internacional de las relaciones internacionales estaban exclusivamente en manos del Poder Ejecutivo Nacional. Esto se modifica, artículos 124 y 125 de la Constitución, que plantean un poder convergente, compartido entre las provincias y el gobierno nacional. Esto no se ha desarrollado, tendría que haber habido una ley regulatoria de estos dos artículos para organizar esa coparticipación de las facultades negociadoras y de representación internacional compartidas, valga la redundancia, entre el poder federal y el poder provincial. Pero acá hay un enorme campo de actividad y de desarrollo. Le voy a dar un ejemplo que va a ser quizás motivo de polémica. Yo acompañé al actual gobernador en una de mis últimas gestiones, en noviembre del año pasado, a reuniones muy importantes con empresas especializadas en minería, en particular en potasio. En ese momento el gobernador explicó que estaba muy avanzada una legislación, que ya habían recuperado la posesión de lo que era el proyecto que no pudo concretarse de Vale do Río Doce, la compañía brasilera, y había muchísimo interés en empresas de primer nivel en participar de un proyecto que se calculaba en unos 6.000 millones de dólares. Reconozco que para mi sorpresa vuelve el gobernador, se discute, se aprueba la ley, hubo una serie de protestas y finalmente fue retirado ese proyecto. Reconozco que para mí fue una enorme frustración, especialmente cuando veía que los motivos era que por la minería se iba a afectar el agua, la producción de vino, y yo creo que estas son las cosas que tenemos que superar, no porque no se cuide el vino y el agua, pero hay ya experiencias internacionales de primerísimo nivel en Chile o en Australia, que son países que han desarrollado extraordinariamente su minería y han desarrollado también vinos de altísima calidad. Entonces, yo creo que no va una cosa en desmedro de la otra. A mí me parece muy bien que haya un alto nivel de conciencia medioambiental en Mendoza. Así debe ser. Comparto esa prioridad. Sería la ruina de la Argentina o de cualquier país que aceptara una industria depredadora. Y por lo tanto, está muy bien que cuidemos el medio ambiente. Pero la gran habilidad de la condición humana y de nuestra cultura moderna es conciliar cuidando la naturaleza y desarrollando los recursos al servicio del hombre. Este es un desafío que yo estoy convencido, por ejemplo, que Mendoza tiene que encarar. El vino, yo hablé mucho, ustedes tienen Pro Mendoza, un organismo muy activo en promoción de vinos, sin lugar a dudas, hace una enorme tarea y la está haciendo en China. Pero problemas, según me dijeron los propios empresarios mendocinos, que por falta de capital de trabajo muchas veces no tienen el capital para embotellar el vino, ponerle una etiqueta y un corcho. Entonces hay 70% de ese vino tan bueno que produce la provincia sale a granel. No está mal, no digo que eso sea malo, pero realmente una producción de esa jerarquía no tiene sentido que el valor agregado ocurra en China o en cualquier otro lugar y no podamos realmente multiplicar nuestra producción existente en un aumento extraordinario. Para darles un ejemplo, los chilenos están en unos 380 millones de dólares al año de vino, nosotros no pasamos de 20 millones de dólares de exportación de vino a China. Hay un enorme campo para desarrollar. Yo creo que estos son los grandes desafíos. Hoy Argentina tiene 110 mercados abiertos en el mundo y lo que no tiene es producto. Hoy nuestra crisis del sector externo está producido por falta de producción y no por falta de mercado, especialmente entendiendo que nuestro mercado central es el área
del Asia-Pacífico, se ha corrido, no solamente nuestro, sino de buena parte del mundo. Hoy nuestras condiciones de competitividad frente a la Unión Europea o Estados Unidos son muy pocas. En cambio, tenemos una gran competitividad en los mercados asiáticos. Creo que esto es muy importante para cambiar nuestra visión del mundo, transformarnos vía la integración. Obviamente con Chile, pero tenemos que tener una proyección pacífica porque hoy es mucho más rica para nuestros intereses la proyección pacífica que la proyección atlántica. Bien, muy bien explicado, Diego, muy interesante. ¿En qué sectores le puede interesar invertir China en Argentina? Indudablemente a la cabeza está el área agroindustrial, de eso no hay ninguna duda, el área energética, el área de transporte. Tenemos muchas áreas de interés porque hay complementariedad entre las dos economías. Ahora, en esto tenemos que ser muy claros. Un país que tiene 3 o 4 tipos de cambio con una dispersión infinita o imposible de calcular, es un país difícil para invertir. Imaginemos que alguien quisiera invertir $1 millón. La verdad, le estamos robando el 50% en el momento en que lo liquida por el Banco Central, porque le van a dar 72, 74, 75 pesos para un bien que vale el doble. Por ahora vale el doble. Es medio difícil que alguien haga eso, especialmente si se piensa instalar para exportar, porque además después lo agarramos, encima le vamos a aplicar 33% de retención en el momento que exporte su producto. Entonces, yo creo que hay grandes mentiras de la política argentina, de un lado y del otro de la grieta, porque la grieta es mentirosa, es un negocio de estafadores la grieta, de un lado y del otro. A esa grieta tenemos varios temas que siempre hablamos, cómo privilegiamos las exportaciones, cómo cuidamos las pymes. Nada, no cuidamos las pymes, es un milagro. Nuestros pequeños y medianos empresarios son masoquistas, no son empresarios. Se dedican al sufrimiento, no a la producción. Y ni hablar de las exportaciones, que no tenemos política exportadora. ¿Cómo vamos a tener una política exportadora en un país con estas condiciones macroeconómicas? Sin eliminación de retenciones y sin tener, obviamente, un solo mercado de cambio, son condiciones básicas para poder tener una política exportadora y una política inversora. Es decir, nosotros alimentamos los discursos, no importa con qué signo, se puede ir de una punta del péndulo al otro, pasamos del liberalismo y después pasamos por el estatismo, pero repetimos las mismas mentiras y el mismo retroceso. En los últimos 50 años hemos tenido un avance negativo, es decir, tenemos menos Producto Bruto Neto hoy que el que teníamos en 1970. Es decir, que esto hemos contribuido todos a construirlo. Si no, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Por eso creo que estamos en una etapa que ante esta brutal crisis que estamos teniendo, la peor de la historia, es un momento para reflexionar sobre la necesidad de una autocrítica de un lado y del otro de la grieta, de tal forma que poder elegir las prioridades, en este caso, concretas, con un programa de unidad nacional del oficialismo y de la oposición, con solamente 2 prioridades, que es cómo combatir la pandemia y cómo desarrollar nuestro sistema productivo. Es una sola agenda, no es vida o muerte, libertad o pandemia, no, es una sola agenda. En la guerra contra la pandemia es como cualquier otra guerra, hay una economía de guerra, no existe ningún país en guerra que no desarrolle una economía de guerra. Bueno, nosotros tenemos que hacer eso. La pandemia y la guerra contra la pandemia tiene que tener una pata productiva muy elaborada. Es decir, este es nuestro gran desarrollo. Mientras sigamos discutiendo nada más que los turnos para ver si gana de un lado de la grieta o del otro, la realidad es que seguimos aumentando la frustración y la derrota. Bien, Diego. Otra pregunta que me ha llegado es, ¿qué aspectos de nuestras universidades
les puede interesar para avanzar en la cooperación? Hay muchísima curiosidad en las universidades chinas que están haciendo acuerdos. Hay ya muchas universidades argentinas que tienen acuerdos de cooperación con universidades chinas. Esto es un campo de extraordinario desarrollo. Es decir, las posibilidades, la apertura de universidades chinas a vincularse directamente con universidades argentinas es enorme. Yo ahí diría que debería tener desde el propio Ministerio de Educación o de la Asociación de Universidades, etcétera, un programa activo de vinculación, porque hay, yo diría una enorme vocación, muchas ganas y una aspiración a aprender extraordinarias. Los chinos son conscientes que vivieron en un aislamiento y tienen una gran vocación por el aprendizaje. Por lo tanto, cualquier estímulo que se produzca en este sentido va a tener una respuesta inmediata, va a haber esfuerzos de mandar gente a visitar las universidades aquí, va a haber programas de financiamiento, está muy abierto ese campo. Ahí hay un enorme campo de iniciativa que hay que poner en marcha inmediatamente. Bien, Diego, muchas gracias. Ahora vienen dos preguntas más que realmente son muy importantes y por eso sigo haciendo. ¿Es posible imaginar en Argentina zonas especiales como las de China para desarrollar áreas especiales? ¿Cómo sería eso? Yo creo que es muy difícil pensar en esos términos para Argentina. Es decir, en el caso de China, primero, ellos tienen un sistema unitario, no es un sistema federal. Tiene un partido único y un sistema unitario en el cual, y una autoridad de enorme verticalidad, donde pueden decidir arbitrariamente desde la centralidad del partido estas ciudades o estas regiones especiales. Yo creo que culturalmente nosotros no estamos preparados para un diseño de ese tipo. Yo creo que nuestra estructura legal, constitucional, se basa en un principio fundamental que es la igualdad. La realidad, aunque nos peleemos muchas veces de mentira, porque en esto yo ya no compro más ese tipo de cuestiones, con las empresas extranjeras nuestra ley es más sabia. Dice que cualquier compañía que compra un activo y lo desarrolla en la Argentina se transforma en una compañía argentina. El origen de los fondos no tiene importancia, porque finalmente, venga de donde venga el capital, tiene que pagar impuestos, tiene que tomar personal, tiene que afrontar los riesgos de la constitución de una empresa. Entonces, nosotros sí hemos hecho todo un ejercicio de alejar la posibilidad de la inversión extranjera. Hemos sido mucho más atemorizadores que invitantes. Entonces, creo que lo que nosotros tenemos que dar son garantías de igualdad ante la ley y de respeto a propios y ajenos, porque si decimos, no, nos vamos a tratar como argentinos y los tratamos mal como nos tratamos entre nosotros. A mí me tocó una vez estar en una reunión donde estaban las autoridades inglesas, yo era embajador en la Unión Europea, y estaban representantes de las Islas Malvinas, los residentes. Y ellos se quejaban de que nosotros nos maltratábamos. Y yo le dije, mire, es la mejor prueba de que ustedes son argentinos. Nosotros nos maltratamos mucho entre nosotros. Si los tratáramos especialmente bien, ustedes deberían tener sospecha. Es casualmente porque los maltratamos que están igual que un santiagueño, un entrerriano, un mendocino. Nosotros nos maltratamos entre nosotros. Forma parte de su condición nacional. Esto es un chiste, pero también es así. Bien, Diego. Hay otra pregunta interesante. Y perdóname que sigo haciendo preguntas porque es más jugoso. ¿Cuál es la forma de acceder a esos 120 mercados para las pymes que no pueden invertir en viajes? Las embajadas no realizan el trabajo de una gestión comercial profunda en Argentina. Bueno, ahí te diría dos puntos centrales. El primero, que este engaño que nosotros le hacemos gobierno tras gobierno a las pymes, es que el dato central de una
secretaría o de un ministerio. Nosotros deberíamos tener un ministerio de pymes y deberíamos tener un banco de desarrollo que ayude efectivamente, inclusive a consorciar, porque para negociar en el mundo uno necesita tener una masa crítica de productos. Inclusive para atacar nichos, se necesita una masa crítica, una garantía de producción, de regularidad en la entrega, si no es imposible. Nosotros todavía trabajamos en la Argentina con la vieja idea del excedente exportable, es decir, trabajamos para el mercado interno y si nos sobra algo queremos ver si lo colocamos afuera. No, el mercado ya es global hace muchas décadas, es decir, si uno quiere negociar en el mercado internacional, tiene que asumir compromisos de mediano y de largo plazo, en producción, en calidad, en garantía de entrega. Esto deberíamos tener realmente un ministerio especializado en consorciar, asistir, darles crédito, garantizar el diferimiento de pagos impositivos para que este sector, que es naturalmente muy débil en todo el mundo, si no se lo ayuda no puede sobrevivir, pueda pagar los impuestos una vez que colocó su mercadería. Para transportar internamente debería haber subsidio específico al transporte. Cualquiera sabe en la Argentina que un transporte de Mendoza al puerto de Buenos Aires es más caro que de Buenos Aires a Shanghái. Bueno, ¿cómo se resuelve esto? Bueno, es muy claro. Si contra ese producto vamos a recibir moneda dura, moneda verdadera y no la falsa que nosotros emitimos, hay que ayudar para que efectivamente esas cargas sean sostenibles por la pyme. Entonces, si no hay crédito operativo, si no hay crédito para invertir, si se castiga permanentemente a la producción, no hay posibilidad, es decir, no importa el discurso, lo que diga el discurso, es mentira el discurso. Si el discurso es verdadero, se lo podemos decir al gobierno anterior o a este gobierno. A nivel de mentiras son muy parecidos, pero la verdad no está esa política. El Banco Nación, el otro día, para denunciar la cantidad de crédito que tenía Vicentín, que la verdad tenía más crédito en el Banco Nación durante la gestión de Cristina que durante Mauricio. Pero uno ve la estructura, el 80% de los créditos está en 10 empresas. Entonces, el Banco Nación, que debería ser un gran banco de fomento y de financiamiento específicamente de las pymes, deberían tener claramente un límite. El gran empresario, que son pocos en la Argentina, tiene acceso a la banca privada, tiene acceso al crédito internacional, cosa que una pyme no tiene. Entonces nosotros tendríamos que especializar efectivamente al Banco Nacional. No tenemos que crear otro banco para darle a 4 vivos. Ya lo hicimos con el Banco Nacional de Desarrollo, que lo fundimos. También era un banco al servicio de 4 vivos. Estas son las grandes decisiones. Ahora, si no se genera el gran banderazo, no hablo de la camioneta con las banderas y la bocina, el gran banderazo es basta de que nos engañen administración tras administración. Las políticas para ser efectivas tienen que ser verificables, tienen que tener instrumentos claros. Nos tenemos que dar cuenta, porque si no nos damos cuenta es porque no las hay, no porque seamos burros. Es bien sencillo, no existen los instrumentos de protección, de fomento, de apoyo a las pymes. Las pymes en todo el mundo son débiles y el número de pymes que se caen anualmente en Europa o en Estados Unidos es altísimo. ¿Pero qué hacen esos sistemas? Mantienen esa circulación. El que se cae pone otra pyme, pero hay una circulación que de conjunto, finalmente, cuando vemos quiénes son los generadores de empleo en el mundo occidental, entre el 70 y el 80% lo generan las pymes. Solamente en la Argentina nos podemos dar el lujo de tener 7 meses los restaurantes cerrados, por ejemplo, que tienen una media de 20 personas por establecimiento. ¿Cómo se hace eso? Mi pregunta es cómo aguantamos, cómo resistimos tanta locura, y después hacemos las preguntas, ¿no? O sea, me parece muy bien que hagamos las preguntas, pero la verdad, compremos una cajita de Gillette y cortémonos el pedazo más sensible que tengamos conforme a cada uno en pedacitos, porque nosotros somos los autores de que estos temas no avancen. Bien, Diego. Acá estoy teniendo otra pregunta interesante.
¿En China las inversiones extranjeras tienen libertad para usar y repatriar las divisas? No es tan fácil. Hacen en esto una invitación. Hoy ya las empresas antes tenían que tener, hasta hace unos 10 años atrás, tenían que tener socios chinos. Hoy ya eso, por presión norteamericana, esta gran negociación que hay, hoy se pueden abrir empresas sin participación china, es decir, empresas netamente extranjeras. La repatriación está floja de papeles. No es muy claro si eso va a ser permitido o no. Hay control de cambio muy estricto. En general hay grandes rentabilidades. En mi diálogo con empresas extranjeras que se han instalado ganan mucho dinero en China, que en general reinvierten. O sea, la utilizan para seguir, por ejemplo, Starbucks. La costumbre del café es nueva en China. Hace 10 años uno no encontraba una cafetería. Hoy, como nuevo consumo, está creciendo. Starbucks tiene 3.000 y pico de locales y un programa de 5.000 locales en apertura, uno cada 14 horas. Es la dinámica del sistema. Pero en general, ¿qué es lo que hacen esto? Ganan y crecen. No se someten a los sistemas no transparentes de repatriación y en general reinvierten, porque además es muy tentador reinvertir. O sea, es un mercado muy rentable, muy poderoso, muy vigoroso. La economía china es de hipermercado. Hoy un porcentaje elevadísimo, el 50% de las compras la gente la hace desde el celular. Entonces hay un tal crecimiento que en general las empresas que invierten en China reinvierten en ese mercado tan atractivo. Pero todavía, por supuesto, esto va a generar y está empujando a que haya cada vez más legislación. Por eso creo que hice la mención que recién el año pasado ha habido la creación del primer código civil y comercial. Se están desarrollando los juzgados para dar mayores garantías. ¿Por qué? Porque los chinos ricos tienen una gran obsesión, que es cómo se llevan el dinero, cómo fugan. Porque saben que hay un poder central político que, así como los deja ser ricos, en un momento puede hacerlos pobres. Entonces, todo esto genera la necesidad en el propio sistema de dar mayores garantías a la propiedad privada y al manejo de la rentabilidad. Hay más impuestos. Entonces hay todo un sistema que va tendiendo a asimilarse a los sistemas occidentales. Diego, te hago la última pregunta, que creo que de cierta manera la has respondido, pero la hago porque parece interesante. El rol de Cancillería en lo comercial es más pasivo en comparación con otros países. Para la situación actual del país que necesitamos exportar, hay muchos rubros que sí tienen oferta exportadora, pero les falta fuerza comercial. Mira, yo te voy a dar primero una tranquilidad, que es, no hay en general sistemas estatales eficientes para la venta. Si vas a los sistemas de apoyo americanos o franceses o ingleses o alemanes, son burocracias de trámite. La capacidad vendedora en eso es eficiente cuando es privada, aunque haya ayuda gubernamental, y la tiene que haber. En Argentina el sector pymes, si no es con asistencia oficial, es muy difícil. Para darte un ejemplo, en 4 años no hubo una cámara, ni una empresa que hiciera un análisis de mercado en China. Esto para hacerte aplastante en la respuesta. Por supuesto, si hay un vigoroso esfuerzo exportador, hay tarea para que las embajadas y los consulados asistan. Yo lo he venido pidiendo hace muchos años, que hagamos clasificación, que hagamos concursos de empresas para tener un grupo de empresas que vayan a la cabeza, tener identificadas 50 empresas pymes bien clasificadas. ¿Para qué? Para darle esa información a nuestras embajadas con esas clasificaciones
y priorizar esas empresas para que efectivamente sean como la cabeza de playa, ¿no? O sea, si nosotros logramos una masa de 50 empresas pymes que salen al mundo, yo he pasado mucha información desde las embajadas donde he estado, diciendo, mira, hay empresas, por ejemplo, ¿qué hace el empresario privado? El empresario privado evita la embajada, evita la cámara, porque no quiere que le copien. Si él encuentra un nicho, se lo guarda, tiene razón desde el punto de vista privado. Ahora, hoy podemos identificarlo, pero no para joderlo, deberíamos identificarlo para ayudarlo, es decir, mire, usted tiene a encontrar un nicho de $1 millón al año, que coloca en China, o en Turquía, o en Brasil. Bueno, ¿cómo lo ayudamos para que en vez de vender 1 millón, usted venda 10 millones? Porque si ya vendió 1 millón, significa que tiene mercado, que hay gente que le gusta su producto, a usted no le da para más. ¿Por qué? Y si no, si tengo que vender más, tengo que tomar más personal, tengo que comprar maquinaria y en cualquier momento me cagan. Eso es lo que piensa el empresario. Y tiene razón, porque demuestra la actividad argentina que sea con A o sea con B, sea de un lado de la grieta o del otro lado, lo van a terminar cagando. Entonces, en esto, ¿qué le tenemos que dar? Seguridades de estabilidad y apoyo para que efectivamente ese empresario que con su propio esfuerzo ha empezado una actividad, ha identificado un nicho y lo está cumpliendo, lo pueda multiplicar. Esa tarea está en cero. Está en cero. No la hemos empezado, no es que está desarrollada, no la hemos empezado. Entonces llega a una embajada, a ver, dígame qué vendemos. ¿Y por qué vas a ver la embajada? ¿Con qué datos qué vendemos? ¿Qué es eso? Va a un mercado y empieza a preguntar qué producto le gustaría de la Argentina. Mire, lácteos, para darle un ejemplo. Nosotros tenemos una industria láctea en quiebra. Me volví loco de China pidiéndole al Ministerio de la Producción, señores, organicen a los lácteos para que tengamos una oferta organizada. Hagamos un estudio de mercado y encarguémosle que produzcan. Le doy un ejemplo. El queso mozzarella. En China se abren 4 pizzerías por cuadra. Queso mozzarella lo están vendiendo muy eficientemente los uruguayos. Queso con aprole, mozzarella. ¿Por qué nosotros no lo podemos hacer? No, y bueno, hay muchos problemas, no podemos producir, no tengo capital operativo, el ministerio se rasca, ya sabemos qué. Y entonces, objetivamente, tenemos muchísimas oportunidades que tenemos que organizarlas. Hay que agrupar esas empresas, hay que consorciarlas para que puedan, entre varias usinas lácteas, producir una cantidad de queso mozzarella para alimentar una cadena de pizzerías. Nosotros tenemos que hacer un enorme consorcio de empresas de usinas lácteas para abastecer una cadena de pizzerías en China. Pero ese trabajo hay que hacerlo. Entonces hay un trabajo organizativo que no es cómo se vende en el exterior, cómo se organiza la producción. Nosotros no tenemos problemas de mercado, lo que tenemos es que no tenemos organizada la producción a la medida de lo que son, de las posibilidades que efectivamente tenemos en el mundo. Bien, Diego, te prometo que es la última pregunta, pero va en otro sentido. ¿Por qué se van las empresas de Argentina? No, yo diría ¿por qué vinieron? Ahí la pregunta. O sea, cuando uno hace un análisis de nuestra inestabilidad, de la falta de cumplimiento de los contratos, de la falta de estabilidad legislativa, laboral, impositiva, es notable cómo han llegado. Nosotros tenemos una magia, no sé si es Gardel, Fangio, Eva, el Che Guevara, no sé, pero efectivamente hay un dato magnético. Estamos en el 9º default. Y ahora, bueno, lo vamos a ordenar, pero sin lugar a duda vamos a tener el 10º, No tengan la menor duda. Entonces, ¿cómo se hace? No para que se vayan. ¿Cómo hacemos atractivo y estable la inversión en la Argentina? Entonces, después pensamos, ¿por qué un empresario argentino no fuga al dólar o trata de sacar el dinero? Porque sabe que lo pierde. Esta es la verdad. Porque si no, hablando mal, cuando nuestro presidente dijo que los empresarios eran miserables, es un error histórico.
Los empresarios responden a una realidad. Señor, si gano algo, tengo que dejar estrictamente lo que necesite para pagar salarios, los impuestos que tengo que pagar, alguna previsión, porque si tengo que arreglar una máquina o arreglar un techo, y el resto me lo tengo que llevar afuera, porque mi moneda es el dólar, no es el peso. Está más que demostrado que no tenemos moneda. Pensemos que hace un año atrás valía 45 pesos, el dólar que hoy vale 140. Y la verdad, lo más barato que hay, porque si sabemos que va a valer 300, ¿qué duda cabe? Entonces, con esa propuesta no hay posibilidad de inversión ni nacional ni extranjera. Entonces, la responsabilidad es dar un marco de estabilidad. Por eso necesitamos un gran acuerdo institucional entre oficialismo y oposición para estabilizar las grandes variables. Que haya un compromiso bien claro, que no apostamos a que fracase la administración que está, sea la anterior o sea esta, para sustituirla y la verdad hacer lo mismo. Hacer lo mismo, ¿qué significa? No aumentar la exportación. Para darle una idea, en el 2011 exportamos 85.000 millones de dólares. Ahora estamos exportando 60.000 millones. El programa oficial hoy de aumento de exportaciones es para que en el 2025 exportemos lo mismo que en el 2011. Estamos fregados. No podemos hacer nada con este pensamiento. Tenemos que cambiar el pensamiento. Tenemos que entender que tenemos que marchar para adelante juntos. Entender que, por supuesto, como somos una sociedad occidental, que no creemos en el discurso único, entonces va a haber distintos matices, va a haber distintos enfoques, pero hay ciertas necesidades primarias que todos necesitamos. El primer enfoque es que la Argentina no puede exportar menos de 200.000 millones de dólares y exportamos 60. Si no acordamos cómo resolvemos eso. Después, ¿qué hace la gente con el dinero? Que hagan lo que quieran. En eso yo no creo que el Estado tenga que decidir cómo gastamos el dinero. Pero lo que tenemos que garantizar es que los produzcamos. Tenemos que ayudar a que efectivamente Argentina, que te podría vender y tiene mercado para vender 200.000 millones, los venda. Si podemos colocar 300 millones de dólares en vino en China, no tenemos que mandar 20. Tenemos que producir los 300 millones para venderlos. Mira, una gran empresa, no voy a decir el nombre, pero tienen que ver con Mendoza, se quiso asesorar conmigo. Bueno, ¿cómo hacían? Díganme cuánto quieren vender. ¿Cuánto venden? No voy a decir cuánto, porque si no por ahí ustedes se dan cuenta, y hoy no los tengo en muy gran estima, la verdad es esa. Y digo, mire, ustedes pueden vender el doble, pero para vender el doble lo que tienen que hacer es el esquema de producción, porque el vino lo tienen que mandar allá y se vende en 48 horas, pero lo tienen que mandar. Ustedes tienen que tener una organización y una planificación. Hagamos de cuenta que son 100 botellas, para hablar teóricamente. ¿Quieren vender 200 botellas el año que viene? Bueno, tienen que organizar la producción y tener en claro a dónde va esas botellas y las cosas que hay que hacer para venderlas. Yo los asisto para hacer eso, no tengo ningún problema. Yo soy hoy un miembro de la sociedad civil y tengo que trabajar para vivir. Los puedo asistir, me pagan un honorario. Bueno, me ofrecieron que sea vendedor de vino. Es fenómeno. Tengo que ir y vender el vino. Ahora no me van a decir ni siquiera, además de que no es mi rol, pero no me van a decir cuánto vino tienen para que yo venda. Entonces, ¿cómo vendo un vino que no sé qué cantidad tengo disponible, cuánto puedo entregar por mes? ¿Qué es eso? Esto es lo que tenemos que entender. Hoy el mundo está esperando que nosotros produzcamos 5 veces más. Ahora, esto tiene que ser claro en las autoridades y tiene que ser claro en el empresario. Es una asociación donde tiene que trabajar el Estado y hacer su parte y el empresario tiene que hacer la suya. Pero hoy yo se los puedo comprobar en números. Hoy la Argentina puede producir 5 veces más y tiene todo vendido. Bueno, muy bien, Diego, muchísimas gracias. Con esto damos por terminado las preguntas. Agradecemos al público las preguntas y para el cierre le paso la palabra a Carlos.
Bueno, Diego, muchísimas gracias por esta linda exposición. Estuvo más lindo lo de las preguntas, muy interesante, que van y vienen, como siempre pasa en estos casos, porque bueno, como uno no conoce del todo la audiencia, como que enfoca en el medio y luego vienen las preguntas y ahí es donde aparece todo lo relevante y las preocupaciones. Como habrás visto, muchas preocupaciones de los mendocinos por esta relación con Chile, cómo podemos intensificarlas. Así que te agradecemos mucho. Desde ya anunciamos que nuestro próximo encuentro lo vamos a tener dentro de 2 semanas, el 28 de septiembre, con el embajador de Austria en la Argentina. Y luego, 2 semanas después, vamos a tener a Daniel Chuburu, que fue embajador de Argentina en la India, también como... Así que ya tenemos para el día 28 de septiembre y para el día 12 de octubre nuestros 2 próximos encuentros. Así que a los amigos que asistieron, muchas gracias y nos estamos viendo. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Diego. Muy amable tu participación.